Continuando en Psicología del Desarrollo, esta parte segunda, vamos a hablar del desarrollo de la comprensión lectora y el razonamiento. Hagamos una introducción. La adquisición y desarrollo de la comprensión lectora constituye un componente básico del desarrollo cognitivo. La relación entre la adquisición de la lectura y el desarrollo cognitivo actúa en un doble sentido. El estudio de la adquisición de la lectura, que pone de manifiesto las características y limitaciones de la mente humana en el desarrollo, y la propia adquisición de las habilidades de comprensión lectora, que tiene una influencia real y directa en el desarrollo cognitivo del individuo. La comprensión lectora es una tarea de gran complejidad, en la que están implicados procesos cognitivos de diferentes niveles. Hay que recorrer todo el camino que va desde el lenguaje al pensamiento. Por pensamiento se entiende cualquier actividad mental que suponga una manipulación interna de la información. En el origen del pensamiento está la capacidad simbólica de la mente humana, por la que construimos y manipulamos representaciones de la realidad. Para construir esta representación referencial o modelo mental de la situación que un contexto evoca, el sujeto necesita activar sus conocimientos almacenados en la memoria a largo plazo, de forma que se integre lo expresado en el texto y lo ya conocido por el sujeto. La comprensión lectora exige la activación de los recursos cognitivo-atencionales de los sujetos y la utilización al máximo de su capacidad de almacenamiento y procesamiento en la memoria operativa. Por tanto, el logro de las habilidades características de un lector experto es producto de un largo proceso de adquisición que no suele culminar hasta la segunda adolescencia. La comprensión lectora y la adquisición de la escritura están relacionadas estrechamente con el desarrollo del pensamiento. La adquisición del pensamiento abstracto ha sido considerada una característica fundamental del desarrollo cognitivo en la adolescencia. La abstracción, característica del pensamiento de los adolescentes y adultos, no es algo universal, sino que es fruto de los largos años de estudio y práctica intelectual al que se ven expuestos los niños durante sus años escolares. Son fruto de la escolarización. El pensamiento abstracto, descontextualizado, que subyace a las producciones teóricas de la especie humana, a la filosofía y a la ciencia, desde la perspectiva filogenética, es fruto de la invención y desarrollo de la lectoescritura y desde el punto de vista ontogenético de la escolarización. La lectoescritura es una tecnología compleja, que es fruto de una acumulación social e histórica de conocimiento y causa de un incremento cualitativo del conocimiento mediante la creación de un nuevo tipo de pensamiento que permite y genera el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico. Hablemos de la comprensión lectora, la extracción y construcción del significado del texto. En concreto, de la definición, proceso y resultados de la comprensión lectora. ¿A qué denominaríamos comprensión lectora? Comprensión lectora sería el proceso simultáneo de extraer y construir significado. Extraemos el significado del texto y representamos la información que está siendo presentada. Para ello se requiere la elaboración de nuevos significados y la integración de la información nueva con la antigua. Construir significado. La comprensión implica tres elementos o dimensiones fundamentales. 1. El lector. 2. El texto. Y 3. La actividad de comprensión. En cuanto al lector, necesita unas capacidades, unos conocimientos y unas estrategias que éste posee y aporta a la lectura. El texto es cualquier estímulo que pueda ser leído. Y la actividad de comprensión que realiza el lector sobre el texto tiene tres componentes básicos. Los propósitos del lector, las actividades o procesos mentales que realiza durante la lectura y las consecuencias que la lectura tiene para el lector en términos de nuevos aprendizajes y experiencias. La información, que es procesada por la mente humana durante la lectura, se da en tres momentos principales. Un estado inicial, que es de la lectura, lo constituye el patrón gráfico del texto, formado por las letras que se presentan al lector agrupadas en forma de palabras y frases. Este patrón gráfico sigue una serie de pautas culturales. 2. Unos procesos intermedios. Y 3. Un estado final, el resultado de la comprensión lectora, que puede ser caracterizado en términos representacionales. La comprensión de un texto implica la construcción de una representación o modelo mental de la situación a la que el texto evoca. Este modelo mental, llamado modelo situacional o referencial, es un tipo de representación que incluye a las personas u objetos a los que se hace referencia en la situación descrita en el texto. La construcción del modelo mental supone la activación por parte del lector de diversos conocimientos. La comprensión de una frase implica la construcción de ese modelo mental en el que se integra la información lingüística a la que se hace referencia explícita en el texto con los conocimientos previos del lector.
El logro de esa representación o modelo mental, cuando hablamos de comprensión, no es algo directo ni automático, sino que existen una serie de procesos intermedios. La construcción de esa representación semántica, que se denomina modelo situacional, es el resultado de un complejo proceso de codificación y manipulación de la información, que incluye tres grandes subprocesos, intermedios de nivel diferentes: el reconocimiento de palabras y acceso léxico, el análisis sintáctico y el análisis semantopragmático. Estos procesos son llevados a cabo por estructuras o modelos o módulos, aunque su actuación no es totalmente modular, sino que intercambian información que les ayuda a resolver su tarea. Existe una interacción débil entre ellos. Esta interacción entre los procesos es posible gracias a la existencia de un almacén de trabajo o memoria operativa en el que se depositan los resultados parciales y finales de cada uno de los procesos. Esta memoria operativa permite conectar en forma coherente la información semántica proporcionada por oraciones sucesivas, agregando paulatinamente más información al modelo mental que construye el lector. La memoria operativa se considera tanto almacenamiento como fuente de los recursos cognitivos necesarios para realizar las complejas computacionales simbólicas que implica la comprensión del discurso. De los niveles de procesamiento textual podemos decir que es un procesamiento léxico, pues es el más cercano a la entrada sensorial, incluye la resolución de los aspectos perceptivos superficiales del mensaje y supone la identificación de las palabras, así como de los distintos sonidos y fonemas que la componen. Supone acceder a una especie de diccionario mental o léxico en el que se almacena el significado de las palabras. Del procesamiento sintáctico podemos decir que este incluye la identificación de las relaciones estructurales entre las palabras, algo que resulta básico para establecer el significado de la frase. Del procesamiento semántico pragmático podemos decir que se establecen las relaciones de significado entre las diferentes palabras que componen cada oración. Se establecen relaciones de importancia entre las diferentes ideas que componen el texto y se identifican los propósitos e intenciones del autor. Hay un procesamiento referencial, el cual se elabora un modelo mental. La comprensión lectora, por tanto, es un proceso interactivo entre las características del texto y los conocimientos del lector. Los diferentes conocimientos del lector influyen en los distintos niveles de procesamiento textual. Hablemos de la construcción, de la estructura del texto. La representación del significado del texto, que construye el sujeto, puede diferenciarse en tres niveles diferentes. 1. La representación lingüística, superficial, que reproduce las características gramaticales del texto y suele ser irrelevante, ya que es el significado y no la estructura superficial del texto lo que se mantiene en la mente del lector. 2. La representación proposicional, que se refiere a los significados a los que se hace referencia en el texto e incluye las relaciones semánticas entre los diversos componentes del mismo. Y 3. El modelo mental de la situación, el modelo situacional, en el que se integran la información semántica del texto con los conocimientos del sujeto. En la construcción de la representación proposicional del texto se puede distinguir dos subniveles: la microestructura y la macroestructura. El modelo de Kitsch y el de Bandig postula que el lector de un texto representa el significado del mismo mediante la construcción de una microestructura. Consiste en el conjunto de proposiciones o ideas que contiene el texto y que se encuentran relacionadas entre sí mediante la repetición de argumentos, que comparten una referencia común. La coherencia que proporciona el compartir una referencia no es suficiente para lograr un texto en sentido estricto. Los textos no solo necesitan referirse a unas mismas personas, objetos o situaciones, sino que tienen también que tener un significado global que está por encima del nivel de la microestructura. A partir de ella, de la microestructura, los lectores pueden construir también la macroestructura o representación semántica del significado global del texto. La formación de la macroestructura implica el logro de la coherencia global, conectando entre sí todas las ideas con el significado del conjunto del texto. La macroestructura está formada por macroproposiciones que representan el tema o la idea general del texto y es inferida por el sujeto mediante el uso de determinadas macroreglas o macroestrategias que el sujeto aplica a partir de su conocimiento y de la información que le proporciona el propio texto. Estas macroreglas de supresión, selección, generalización y construcción permiten deducir y organizar la información de la microestructura del texto describiendo los mismos hechos desde un punto de vista más global. Las macroreglas reducen el número de proposiciones de la microestructura, mantienen algunas que son especialmente relevantes e incorporan nuevas proposiciones mediante generalización o construcción.
Su aplicación depende del conocimiento del lector. De esta forma, los lectores hábiles construyen la microestructura y macroestructura del texto que están leyendo a partir de su conocimiento sobre cómo están organizados los textos, usando para ello las señales que se incluyen en el mismo, entre ellas los títulos, las frases temáticas, los marcadores retóricos y los propios resúmenes que el escritor inserta en el texto. De la aplicación de las macroreglas podemos decir, en cuanto a supresión-selección, que esta es a partir de una secuencia de proposiciones que se suprimen aquellas que no son necesarias para la interpretación de las proposiciones posteriores. En cuanto a la generalización, podemos decir que en una secuencia de proposiciones se sustituye la citada secuencia por otra proposición más general, no incluida en el texto, pero que da cuenta de cada una de ellas. Y en cuanto a la construcción, en una secuencia de proposiciones se sustituye la secuencia por una proposición que da cuenta en forma global de todas ellas. El modelo de Kitsch y Van Dijk incluye también una descripción del proceso de construcción de la representación del texto, que permite resaltar el papel activo que el sujeto tiene en la comprensión. La lectura de un texto exige que se construya una representación del texto que sea coherente, que sea una red conectada de ideas. El logro de esta coherencia se logra bien por solapamiento o repetición de argumentos, o bien mediante inferencias. Las inferencias son un aspecto básico y central de la comprensión, ya que son necesarias para el logro de la misma, para la construcción del modelo mental de la situación descrita. Una vez construido, el modelo mental adecuado permite la realización de las inferencias necesarias para mantener la coherencia. El carácter inferencial de la comprensión se pone de manifiesto cuando se constata la importancia del conocimiento previo para la construcción del significado del texto. El lector usa durante el proceso de comprensión conocimientos previos de muy diferente naturaleza. Los lectores han de tener conocimientos generales sobre el mundo, entre los que se incluyen los relacionados con las metas e intenciones humanas. El conocimiento, que está más estrechamente relacionado con la construcción de la macroestructura, es el relativo a la forma de organización y estructuración retórica de los textos. Los textos se organizan de acuerdo con unas estructuras esquemáticas, prototípicas, también denominadas superestructuras. Estas son diferentes según el texto, sea una narración, una exposición o un artículo científico, pero cumplen un papel importante en el procesamiento de textos, proporcionando una especie de molde a partir del cual se forma la macroestructura. El conocimiento por parte del sujeto de las estructuras expositivas le permite reconocer la estructura del texto durante la lectura, ayudándole a formar la macroestructura y posibilita la ampliación de estrategias estructurales en la recuperación y el recuerdo. En cuanto a las estructuras textuales típicas de la exposición, según Meyer, podemos nombrar 6 puntos. 1. La descripción. 2. Enumeración. 3. Secuencia temporal. 4. Causación. 5. Comparación, contraste. Y 6. Respuesta o problema-solución. En cuanto a la primera, la descripción, se proporciona información sobre algún tema proporcionando las características y rasgos del mismo. 2. La enumeración. Hay una relación de una serie de rasgos o componentes de un mismo nivel de importancia sobre un determinado asunto o tema. 3. Secuencia temporal. Hay una presentación de acontecimientos, siguiendo un orden temporal. Meyer incluye esta estructura junto con la anterior dentro de la estructura que la llama colección. 4. Causación. Hay una estructura que presenta la relación de causalidad entre dos ideas, lo que permite distinguir entre causas o antecedentes y efectos o consecuencias. 5. Comparación-contraste. Se analizan las semejanzas y diferencias entre dos ideas o acontecimientos. Y 6. Hay una respuesta o un problema-solución, que se enuncia un problema y se proponen las soluciones al mismo. El proceso de comprensión del discurso escrito es un proceso muy complejo para el cual el sujeto tiene que activar diferentes conocimientos y diversas formas de actuar con el texto. Esas son las estrategias, una secuencia de conductas, más o menos deliberadas y conscientes, tendentes a un fin. El lector debe usar diversos tipos de conocimientos metacognitivos y estratégicos y debe orquestar y controlar metacognitivamente la activación y uso de todos esos conocimientos. Debe actuar de forma estratégica poniendo en funcionamiento diferentes habilidades que permitan conseguir sus objetivos adaptándose a las características de los textos a los que se enfrenta. Hablemos de adquisición y desarrollo de la lectura. La adquisición de la lectura. Los procesos que intervienen en el reconocimiento de la palabra escrita son procesos directamente implicados en el aprendizaje de la lectura, son un subproceso esencial de la lectura,
pero constituye una parte pequeña y limitada del proceso global de la comprensión. Su importancia viene determinada porque es necesario que este nivel de procesamiento esté suficientemente automatizado por parte del lector para que éste pueda dedicar sus recursos cognitivos o de la memoria operativa a los procesos de más alto nivel directamente implicados en la comprensión del significado. De lo contrario, el lector tendría que dedicar la mayor parte de su capacidad atencional a los procesos de descodificación y obtención del significado léxico, en detrimento de la interpretación del texto, objetivo último de la lectura. Hablemos de modelos de etapas. Postulan la existencia de una secuencia de estadios, cada uno caracterizado por el uso predominante de una determinada estrategia a través de la cual el lector accede al significado de la palabra. El modelo teórico de Ulta Free trata de establecer un vínculo entre las teorías del desarrollo y los modelos del lector experto. El lector principiante ha de lograr dominar 3 estrategias para alcanzar la competencia del experto. Vamos a nombrarlas. Una de ellas, estrategia logográfica. 2, estrategia alfabética. Y 3, estrategia ortográfica. De la estrategia logográfica, la palabra se percibe visualmente como un todo y se lee sin mediación fonológica como si fuese un holograma. Esta estrategia se basa en pares asociados, por lo que solo sirve para leer un reducido número de palabras conocidas e incluso puede fallar cuando se modifica algún rasgo irrelevante de la grafía de la palabra. Destaca la importancia de un contexto invariante para que el lector efectúe un reconocimiento adecuado. La estrategia alfabética. Esta se corresponde con el desarrollo de la estrategia de descodificación fonológica mediante el aprendizaje explícito de las reglas de correspondencia, grafema-fonema, y la adquisición del principio alfabético de la propia lengua. Superar esta etapa, en torno a los 7 u 8 años, exige asociar unos signos abstractos con unos sonidos concretos. Esta estrategia implica el uso de mecanismos que permiten segmentar la palabra en sus grafemas. En cuanto a la estrategia ortográfica, el lector adquiere estrategias de reconocimiento directo a partir de la representación ortográfica de la palabra, puesto que el léxico interno ya se ha ido dotando de un gran número de representaciones ortográficas con acceso directo, aunque la palabra se reconoce globalmente, se basa en un análisis matemático tomando como unidad el morfema. Fried describe el desarrollo de la lectura como una secuencia de estadios estables de paso obligatorio de modelo de estrategias que surgen sucesivamente y cada una se beneficia de las adquisiciones anteriores. Hay unas estrategias y unas etapas del modelo de desarrollo de la lectura propuesto por Fried. Hablemos de modelos continuos. No niegan rotundamente la existencia de diferentes fases en la adquisición de la lectura, pero cuestionan la necesidad de un paso obligado para cada una de ellas. Sostienen que es posible acceder directamente a la lectura alfabética, sin pasar inexcusablemente por un estadio de lectura no fonológica, la logográfica. El prelector usaría la estrategia logográfica únicamente en el caso de que no tuviera ningún conocimiento de la estructura fonológica de la palabra hablada y de la relación entre los fonemas y los grafemas. En el caso de poseer tal conocimiento, pasaría directamente a una lectura alfabética. Los prelectores, que son capaces de segmentar las palabras y conocen las relaciones letra-sonido, no comienzan leyendo logográficamente, sino que lo hacen directamente de forma alfabética. Los niños que aprenden a leer por un método global usan casi exclusivamente una estrategia logográfica, mientras que lo hacen por un método mixto usan también estrategias fonológicas. Hablemos de la adquisición, de las estrategias de comprensión. Las estrategias de comprensión constituyen nuestro conocimiento procedimental sobre cómo debemos actuar para conseguir de forma óptica nuestros propósitos durante la lectura. El sujeto debe hacer uso de diversas estrategias si quiere lograr sus objetivos. Estrategias de comprensión. Actividades mentales o físicas que tienen como propósito el logro de la comprensión y que el sujeto controla deliberadamente. Es posible distinguir entre estrategias y destrezas o habilidades, skills, por el carácter consciente y deliberado de las primeras y automático de las segundas. Las destrezas automáticas de comprensión se pueden volver estrategias cuando son usadas deliberadamente por el sujeto, y las estrategias de comprensión se pueden automatizar, convirtiéndose en destrezas que el lector aplica de forma inconsciente. El uso de las estrategias durante la lectura se produce en todos los niveles de procesamiento del texto. Hay 3 estrategias principales: identificación de ideas importantes, la sumarización y realización de esquemas y la relectura. A medida que el sujeto lee, va seleccionando, generalizando o integrando las proposiciones de la base del texto.
Las macroproposiciones a que estos procesos dan lugar pueden caracterizarse como las ideas principales del texto, que relacionadas secuencialmente darían lugar a un resumen del texto y organizadas jerárquicamente darían lugar a esquemas. La estrategia de relectura, por su parte, actuaría en el proceso comprobando, evaluando y confirmando la adecuación de la construcción de la macroestructura. Son estrategias de carácter general, cuyas metas están relacionadas con las principales operaciones cognitivas que conducen a la representación del significado global del texto.